ya me levanté el resto porque ahí está, ahí va. Ok, esta es una acción, o sea, es que yo lo que estaba viendo, de hecho ayer que ya me las pasó y me puse a revisarlas. Ok, esta es por vacaciones, esta es para un permiso. Sí, un permiso, esta es la incapacidad. Me parece que estas dos son muy parecidas. Estas dos son muy parecidas en estructura. Esta sí, no. Ok, esta de maternidad. Esta y esta. Ay, no, esta. Esta y esta son muy parecidas en estructura. Tenemos esta amonestación, que también me parece que es parecida, porque aquí lo que va a variar un poquito más es el tema de esto que está aquí. Es las observaciones, que lleva más observaciones, pero me parece que a nivel de estructura es idéntica, estas que van por acá. Okay. Y esta otra amonestación también pasa acá. Esta la despido, esta es la otra. Ella no, bueno, y la de renuncia que también, vamos a ver. Digamos que hay 3 tipos de machote, ¿verdad? Renuncia, despido, con responsabilidad y sin responsabilidad. Me parece que son idénticas en términos de formato, ¿verdad? Después viene lo que son las amonestaciones, la parte de maternidad, incapacidad y el permiso son muy parecidas, y solo, digamos, la de vacaciones, que estamos hablando de 3 formatos prácticamente, ¿cierto? Cierto. A ellos les gusta mucho escribir, entonces estuvimos traveseando y solo le ampliamos el editable para escribir, pero quieren que respete los parrafitos como está ahí. Ok, eso es una función, bueno, es una propiedad. Vamos a ver. Voy a empezar el tema. Bueno, ya me pasaron eso, pero me gustaría que empecemos con viendo un poquito la parte de introducción que yo siempre trabajo para ir en orden, y ahorita volvemos a ese tema. Dame un segundo. Ok. ¿Me cuentas si están viendo la presentación? Sí. Ok, perfecto. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es una breve introducción de la herramienta en términos muy generales, ¿verdad? Ya después vamos a entrar a ver la carnita, ¿verdad? Entonces, la interfaz es una interfaz gráfica de Microsoft Windows, ¿verdad? Y normal, como el ERP, como cualquier ventana que maneja el ERP. Aquí hay compatibilidad para traslado de datos a Excel, hay seguridad tanto a nivel de la opción del módulo como tal, como a nivel de los reportes que se generan.
Esta herramienta va a interactuar con, bueno, te va a permitir hacer reportes desde cero, me va a permitir modificar reportes del estándar, me va a permitir crear un tipo de reporte en un módulo que se llama alertas, bueno, ustedes no lo tienen, pero él interactúa también ahí. Y digamos que los pivotes de cierta manera utilizan un poquito de las librerías de lo que es el DevExpress como tal. Él está basado en esa tecnología, de hecho eso es ¿cómo se llama? Una negociación ahí entre Softline y DevExpress, ¿verdad? Para poder utilizar la herramienta como tal, las librerías de la herramienta. Ok, yo puedo crear, hay un asistente ahí, que igualmente yo se los muestro, no es de mi gusto, eso ya a un nivel muy personal, no es de mi gusto, pero ya porque me gusta más la parte y me parece es más de más provecho la otra opción que tiene para crear reportes. Como les decía, pues aquí hay todo un tema de integración con la parte del sistema. Ella va a ver todas las estructuras del sistema. Estábamos hablando de tablas y vistas con las que yo puedo construir reportes. Como les decía, a nivel de la configuración, yo puedo ver todo los motores que hay para impresión, y yo para poder ver a nivel del estándar esos reportes, o utilizo el DevExpress o utilizo ambos. Eso sí, hago la aclaración, hay ciertos reportes, o sea, son pocos, pero todavía existen reportes que todavía no están en DevExpress del estándar, que solo existen en Crystal. Okay, todavía no han, digamos que no, o sea, a futuro, por lo que a mí se me ha indicado, es que lo que se quiere es que todo esté en DevExpress y ya no utilizar más Crystal Reports. Pero igual, para eso, Softland tiene que crear en algún momento, o no, me parece que ya están trabajando en una herramienta que pueda hacer el pase de todo lo que es Crystal a DevExpress. Esto porque hay muchos clientes que tienen reportes personalizados hechos en Crystal Reports. Entonces, hasta que eso no exista, Crystal Report va a seguir existiendo. Ok, módulo reporteador como tal, era lo que hemos estado viendo ahora. Él me va a permitir, él tiene un mantenimiento de reportes que me va a permitir crear N reportes, los que yo necesite crear. O sea, aquí tampoco hay una limitación para decirte, mire, solo puedes crear 20 reportes, ¿verdad? O la licencia solo te permite crear 20, 25 reportes. No, o sea, la creación ya es conforme a la necesidad. No hay limitación. ¿Ok? Esta es una de las opciones, digamos, el sistema te va a dar dos opciones. Uno, en un reporte basado en las entidades ya definidas en el sistema. Estas entidades, fueron creadas, están ahí creadas y han sido estructuradas por uno de los desarrolladores. Y aquí lo que uno sigue es un asistente para poder crear un reporte. Y la otra opción es lo que pues acá se llama como un reporte avanzado basado en una consulta SQL definida por el usuario. Okay. En esta parte vamos a ver cómo funciona ese asistente en la primera opción. Como les digo, yo le coloco un nombre al reporte, o un nombre relacionado específicamente, porque ese es el nombre que va a ver el usuario al final. Este es el nombre. Aquí yo le coloco un nombre que sea adecuado para que el usuario lo vea, ¿verdad? Esto que está por acá, aquí están todas las estructuras. Okay, aquí viene el primer pero de esto. Estas estructuras están creadas, es lo que hay, y si se ocupa un campo, no se puede. Eso es una caja negra, está cerrada. Okay. Ok.
porque esta funcionalidad existe porque es bastante sencilla a términos de que es un wizard. ¿Ok? Y es para tal vez hacer algún tipo de reporte sencillito que no vaya a cambiar en el tiempo. Y ahorita les voy a contar por qué. Una vez que yo selecciono mi entidad, vengo a seleccionar las columnas que yo voy a utilizar en el reporte. Esto que se ve acá son ya relaciones preexistentes, o sea que ya él tiene creadas, él tiene la estructura principal y tiene aquí relaciones creadas que son joins relacionados con los campos que están acá en la estructura principal. Entonces, y yo puedo hacer uso de ellos como tal. Una vez que yo selecciono, yo aquí el paso que sigue es, vas a ocupar agrupaciones dentro del reporte. Si las necesitas, crear las agrupaciones. Seleccionar los campos por los que yo voy a agrupar el reporte. ¿Ok? Posteriormente a eso, ¿qué es lo que viene? O sea, dígame qué contenido va a tener cada una de esas secciones. Ya yo hice 2 agrupaciones que era por clasificación artículo y tengo una sección de detalle. Entonces acá yo le empiezo a decir, bueno, en este grupo yo voy a poner la clasificación y la descripción de esa clasificación. Acá voy a colocar el código del artículo y la descripción del artículo y aquí abajo pongo el resto, que es lo que yo quiero detallar en mi reporte. Operaciones. Una vez que ya yo tengo eso, como tengo agrupaciones, yo puedo definir, en este caso que tengo un campo cantidad, yo puedo definir una suma, por ejemplo. Incluso si es por tipo, yo puedo pasar el tipo y ahí con el tipo lo que podría hacer es un conteo o un tipo de ese tipo de operación. Las operaciones que se muestran, y ahora más tarde vamos a ver un ejemplito, que se muestran acá son más limitadas. Sin embargo, a la hora de que yo genero el reporte, ya yo puedo ir a cambiar eso y ahí sí puedo ver un poquito más de opciones. ¿Okay? Posteriormente a eso viene lo que son los filtros de datos. Entonces acá yo puedo tener filtros por valor, porque aquí ya yo voy a filtrar datos, o puedo tener filtros a nivel de parámetros para hacer ya un filtro dinámico, ¿verdad? Un filtro que el usuario pueda interactuar con él. Por ejemplo, en el reporte que vimos ahorita de Krista, que corrimos, él tiene un filtro dinámico, porque el usuario es el que tiene que darle las fechas para poder correr el reporte. ¿Okay? Luego viene lo que son los parámetros. Si yo acá defino un filtro, por ejemplo, de fecha, él me va a aparecer en esta siguiente pantalla como un parámetro, porque ya yo le estoy pidiendo a él, al sistema, y le voy a pedir al usuario que me indique esa fecha. Igualmente yo puedo crear otro tipo de parámetro, digamos que en algún momento estoy trabajando costos y yo me traigo el costo local y yo quiero dolarizarlo, pero a un tipo de cambio que yo escoja. Entonces yo puedo crear un parámetro de tipo de cambio, un parámetro numérico, que el usuario, que yo lo voy a utilizar como un campo para hacer un cálculo dentro de mi reporte. ¿Okay? Entonces acá estamos manejando como 2 tipos de parámetros. Uno que es para filtrar información y otro que es para utilizarlo como un valor dentro de mi reporte. El siguiente paso es un tema de apariencia, ya de formato. A este nivel él maneja 5 formatos. El estándar, que es un tipo de gris, el azul, este otro gris, que es otro gris diferente, el verde y el rojo. Okay, ya ahí queda. Eso no significa que yo me caso con ese formato y que después no lo pueda cambiar. O sea, ya eso ya lo que es el look and feel, ¿verdad? Ya yo eso lo defino y estas son otras de las razones por las que a mí no me gusta utilizar esta opción. Porque ya después el retrabajo que hay que hacerlo, si a mí no me gusta alguno de esos, el retrabajo que hay que hacerle, pues lleva su tiempito. La parte de seguridad, aquí yo puedo dar acceso a los usuarios al reporte, pero es algo que yo puedo asignar posteriormente, para como no crear como mucha expectativa en el usuario hasta que yo tenga listo el reporte.
Entonces, mejor primero hago el reporte, ya cuando lo tengo listo, ya le digo a los usuarios, ya pueden entrar. ¿Ok? Y, o sea, esto, perdón, me voy a volver acá un segundo, esto de la seguridad y esto de las ubicaciones se pueden hacer de manera, o sea, posteriormente. Y esto igual yo lo recomiendo que se haga hasta el final. Por lo mismo, porque si yo le doy una ubicación, el usuario ya lo va a ver en el menú, en el menú donde yo lo coloqué. Y si el reporte no está listo, entonces el usuario puede entrar y correrlo sin estar listo. O sea, porque él al final de este wizard, él va a dar un producto, pero no necesariamente es porque esté listo ya para utilizarse. ¿Ok? Y después, aquí en la parte de finalización, yo puedo hacerle una vista previa, puedo definirle si la orientación, si va a ser vertical, horizontal, el papel, dependiendo de lo que yo haya definido de la cantidad de campos, del espacio que yo necesite, pues ahí yo lo veo y yo puedo hacer una vista previa para ver si está bien, si todo se está mostrando de la manera correcta. Este check es para que de una vez me lo abra en el editor y yo seguir trabajando. Ahora, y esta es la parte importante y esta es la parte por la que menos me gusta esta opción. Cuando yo le voy a dar finalizar, si a mí se me olvidó algún campo, estoy listo. Tengo que empezarlo y hacerlo de nuevo. Esta opción genera lo que se llama un dataset. Y ese dataset es cerrado. O sea, yo no puedo modificarlo. Entonces eso es una gran desventaja. O sea, si yo sé que es un listadito, que es rápido, que yo lo que ocupa el usuario es un listadito ahí simple, con un filtro de datos y ya, y que yo sé que eso va a ser así, como escrito en piedra y no va a cambiar, o que es muy sencillo de hacer, hágalo por acá. O sea, que si me faltó, el usuario me pide algo y yo nada más vuelvo, corro otra vez ese wizard y le agrego lo que tiene que agregar y lo vuelvo a crear y listo, y borro el otro y le pongo pueden utilizar esta opción. Yo en lo personal, como les digo, a mí no me gusta. Para mí no es funcional. Para mí los reportes son entidades vivas, que un día puede ser una cosa y mañana puede ser que el usuario pida que le hagan una mejora. Entonces, como les digo, si es un listado muy simple, ok, pero si ya es un reporte más complejo, yo no recomiendo esta opción. Okay. Entonces, esto es, o sea, pues es sencillo, sí, es un wizard muy sencillo de utilizar, es un asistente, yo lo voy trabajando, tiene esa facilidad, entonces, pero tiene esos dos inconvenientes. Las entidades es lo que hay, los campos que están ahí, no puedo agregar campos adicionales y una vez generado no es factible modificar ese dataset. Ok. Y ya viene la otra parte, que es cuando yo creo un reporte ya prácticamente de cero, yo defino todo. Él aquí me va a permitir, o sea, él le va a levantar aquí un wizard, yo puedo agarrar y decirle, no, deme un reporte vacío y yo empiezo a trabajarlo ahí desde cero. El que sigue, el Data Bound Report, él ya lo que me permite ahí, él levanta un wizard para empezar a crear la consulta y ahí va en otros pasos para agregar los campos y demás, ahí lleva un pequeño wizard. Y el último, es para crear reportes como tipo etiqueta. No sé si en algún momento les ha tocado hacer o han tenido la experiencia de utilizar un programita de estos para imprimir etiquetas. Que hay algunos que uno diseña un máster, ¿verdad? A nivel de la etiqueta, y después prácticamente lo que está haciendo es como una combinación de correspondencia, si lo vemos así en un término de Excel o de Word, ¿verdad? Empieza a leer y pero lo va a estructurar a un tamaño definido para imprimir varias etiquetas en una misma página.
y para estas etiquetas normalmente pues hay papeles especializados, ¿verdad? Para poder imprimir etiquetas. Pero bueno, hasta la fecha, sinceramente, nadie me ha pedido que cree un reporte con esto. ¿Okay? Una vez que yo creo esto, va a tener, para crear mi consulta, hay una herramienta del reporte, yo lo puedo crear, pues la fuente de datos puede ser una consulta o un procedimiento almacenado cuyo resultado sea una tabla de datos, ¿verdad? Esta parte es importante, ¿verdad? El procedimiento puede hacer todo lo que quiera, pero al final el resultado, lo que me retorna, tiene que ser una tabla de datos. ¿Ok? Este es el diseñador. ¿Ok? Él acá va a tener, en esta parte, va a mostrarme todas las tablas y todas las vistas de mi base de datos. No importa la compañía en la que yo esté. Él me muestra todas las estructuras. ¿Ok? En el recuadro de aquí abajo, una vez que yo seleccione una de las estructuras, una de la tabla o una vista, él me va a mostrar todos los campos que tiene con sus respectivos tipos de datos, en caso de que yo quiera venir y buscar. Esto que está acá ya es donde yo empiezo a diseñar. Yo puedo arrastrar una tabla, por ejemplo, yo aquí arrastré la tabla factura línea, y ya ella automáticamente empieza a construir este select que está por acá. Conforme yo vaya seleccionando los campos, ella va a empezar a construir este select que está por acá. Esto que está acá me va a permitir hacer un join a una tabla, o sea, una tabla relacionada. Claro, aquí la llave primaria se compone por un campo. O sea, los campos, o sea, lo que yo veo acá, cuando ella me pone estas opciones, es porque la relación es a través de una, y la llave es de un único campo. Sin embargo, si yo arrastro esta tabla para acá, la factura línea, automáticamente se van a colocar en negrita todas las tablas acá que tengan alguna relación con esta tabla. O con las tablas que yo tenga, porque yo puedo tener aquí varias tablas. Se van a poner en negrita todas las tablas que de alguna manera tengan relación con lo que yo tengo acá. Eso es una ayuda que él tiene, que es bastante, pues, o sea, como te digo, te ayuda como a ubicarte. O sea, ¿qué tablas podría yo tener relación acá? Igualmente, acá, como les decía, si yo le hago clic aquí a este más, automáticamente me va a traer esta tabla y me la va a colocar acá, me va a hacer lo que él hace por defecto es hacer un inner join. Sin embargo, ese join yo lo puedo cambiar. Eso iba a preguntar, si más adelante uno puede cambiar el tipo de join y demás. Sí, se puede hacer un left outer join. O sea, por ejemplo, y aquí, digamos, esto es un tipo. Esta tabla de clasificación es una única tabla para poder manejar todas las clasificaciones de un artículo. Solo que ella, dentro de sus campos, tiene un campo que se llama agrupación. Entonces, si es la agrupación 1, es porque es la clasificación 1. Si es la agrupación 2, es la clasificación 2. Y así sucesivamente para las 6 clasificaciones que maneja el artículo. ¿Ok? Pero aquí es el detalle. No necesariamente eso es un campo, o sea, yo coloco un valor en esos campos. No son valores obligatorios. Entonces, si yo hago un inner join, pues estoy descartando todos los artículos que no tengan una de esas clasificaciones. O la clasificación con la que yo estoy haciendo el join, ¿verdad? El nivel de clasificación. Entonces, esa parte también es importante de ver y yo puedo cambiarla. Yo puedo cambiar ese join. Él por defecto hace un inner join.
pero yo lo puedo cambiar. ¿Ok? Ahorita lo vemos. Uh-huh. Acá abajo, lo que yo veo son todos los campos a los que yo le estoy dando salida. ¿Ya? Puedo manejar alias, por ejemplo, en este caso, yo tengo una descripción, un campo de descripción que es del artículo y un campo de descripción que es de la clasificación. Uh-huh. Si ella, en el momento que yo los voy marcando, el primero va a decir es descripción, pero el segundo que yo marque me va a poner toda la historia, el nombre de la compañía, el nombre de la tabla y el nombre del campo. Entonces eso es un nombre larguísimo, ¿verdad? Para ver un campo ya a la hora de diseñar. Entonces acá lo ideal es trabajar con los alias, ¿verdad? Para hacer unas descripciones que yo pueda utilizar y entonces ella lo va a poner acá. Sí, porque sea más pequeño. Exacto, porque si no, ya a la hora de diseñar, ver esos campos con esos nombres enormes, a mí me dan estrés. Claro, y de agrupar y demás, conviene después trabajar con algo. Sí, claro. Entonces es trabajar con los alias. ¿Qué más me permite hacer acá? Me permite filtrar la información, que ahorita vamos a ver cómo lo hace, y me permite hacer un preview de los datos. Uh-huh. ¿Okay? Esto que está acá, ¿okay? ¿Qué es lo que me permite hacer? Si yo le digo, permítame editar esto, ok, él lo va a hacer, yo le echo mano a lo que está aquí. Yo le puedo echar mano a esto. Sin embargo, una vez que yo edito esto, ya yo no puedo regresar a esto que está aquí. O sea, a este diseño, digamos, gráfico. Uh-huh. O sea, yo en el momento en que le echo mano a esto, listo. Ya yo tengo que seguir escribiendo ese código manualmente. Tengo la ayuda de las tablas y de los nombres aquí, de las columnas que tiene, pero ya no puedo venir a esto. Ni arrastrar, ni nada de eso. ¿Ok? La única eso, forma de editar el inner join es habilitando el editor. No. Eso se hace vía gráfica, acá. Okay. Igualmente se me olvidó, ¿ustedes tienen documentos electrónicos, el módulo? No. ¿No lo tienen? Ok. Sí, porque en documentos electrónicos, eso es uno de los formatos de la factura electrónica, de notas de crédito, o sea, todos los documentos de la facturación electrónica se construyen con esta herramienta, de hecho. Y eso por un tema muy específico del código QR que lleva la factura. Crystal necesita librerías externas para poder hacer eso. Y él ya lo tiene como parte de sus librerías. Ok, estos son los filtros. O sea, si ven esta ventanita es muy parecida a la que vimos antes en pivotes, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya ustedes, digamos, sí tienen un poquito más de experiencia para poder manejar este tipo de filtros, ¿ya? Entonces aquí yo puedo definir filtros con valores específicos, fijos. Puedo hacer filtros con valores de otras tablas o puedo hacer filtros a través de parámetros como estos dos que están acá. Okay. Esto es un parámetro de reporte. Los parámetros de reporte pueden ser estáticos o pueden ser dinámicos. ¿Eso qué significa? El estático es el que el usuario tiene que ir a poner el valor. O sea, yo le pido un valor y usted me lo tiene que dar. El dinámico es, dentro del dinámico, ¿verdad? Yo puedo tener una lista estática que yo indico qué valores van a tener. O sea, yo llego y le digo, bueno, voy a S para sí, N para no, por ejemplo. Pero yo soy la que registro esos valores para que el usuario escoja de ahí. Y ya el filtro dinámico, ¿verdad? Ya basado en una consulta. O sea, entonces yo puedo ir a hacer una consulta. Digamos que yo necesito que el usuario, ocupamos que me seleccione unos clientes. Entonces yo puedo ir a hacer una consulta a la tabla de clientes y ya traerlo para que el usuario, ¿cómo se llama? Seleccione únicamente. Para que seleccione el cliente, porque, digamos, hay
o seleccione o hacer una consulta de los empleados o una cosa así. Entonces, porque ya usted se podrá acordar de algunos, de los códigos de algunos, pero no de todos. Entonces es más fácil que él pueda ver una lista y seleccionar. ¿Okay? A términos, esta es la gran ventaja. Yo puedo gestionar esa consulta. Lo que va a generar acá es un data source. Una vez que yo finalice mi consulta, yo puedo, y si a mí se me olvidó algo, un usuario más adelante me pidió otra cosa, que le agregue, que le quite, que le ponga, yo puedo ir a gestionar esa consulta. Simplemente la llamo de nuevo y la edito. Y ya yo regreso, ahí voy a ir nuevamente al Query Builder y ya ahí yo edito mi consulta. Entonces, esto es, digamos, para mí, la parte que me hace decidirme por dónde crear un reporte. Los reportes, y ya en mi experiencia, son seres vivos, son seres dinámicos. Un día es una cosa, mañana, mira, por una necesidad X o por algún necesita que se le ponga algo más, que se cambie, se reestructure. Dependiendo de la reestructuración, pues es mejor venir y hacerlo, pues de una vez venir, papá, usted hace el cambio y listo. ¿De qué se pueden hacer todos los cambios? Si es nulo, pasar a cero. Sí, exacto. O me faltó, o mira, ponémele esta otra columnita. Exacto. Exacto, porque ocupamos hacer otro análisis ahí de otro dato, entonces ponémele esta columna y me haces otro cálculo. Entonces, es como más dinámico, más flexible, ¿verdad? El trabajarlo de esa manera. Una consulta, es un poco más atrás. Pues me imagino que ustedes también manejan índices adentro de las tablas, ¿verdad? Las tablas ya están indizadas. Súper. Las tablas ya están indizadas, o sea, igual tienen los índices, tienen los foreign keys, ¿verdad? Y los primary keys, y tienen ya algunos otros índices que ya por sí mismos existen, ¿verdad? Claro, súper bien. Sí, ya eso ya se lo dejamos a la base de datos como tal. Ok, esta es el área de diseño. Ya digamos, ya una vez que yo tengo mi fuente de datos, ya yo vengo aquí a lo que es el área de diseño. ¿Qué tiene estas áreas de diseño? Pues tiene mis barras de herramientas, ¿verdad? Las conocemos ya un poquito, pues ya todo lo que es guardar, copiar, todo, letras, alineaciones. Aquí esto es lo que ya en tiempo de diseño me permite poder ajustar, alinear, separar, hacer espacio, pero ya con los controles que yo tengo dentro, y digamos hacer un zoom dentro de lo que yo estoy diseñando. Este es mi lienzo de trabajo, ¿verdad? Aquí es donde yo voy a trabajar, donde voy a colocar todo. La filosofía de esto está orientado a objetos, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener todos mis controles acá. Estos son los controles con los que yo puedo construir mi reporte. Todos esos controles pues tienen sus propiedades, por eso la filosofía es orientada a objetos. Es un objeto que yo puedo cambiarle sus propiedades. El reporte como tal es un objeto. ¿Okay? Tengo acá, pues tengo mis paneles también. Los paneles me permiten, tengo un panel de diseño. Yo puedo hacer una vista previa para ir viendo cómo se va viendo mi reporte, ¿verdad? Irlo probando. Tengo una vista HTML en caso de que por alguna razón lo que yo genere ahí lo vaya a publicar como un HTML. Tengo un panel de scripts que yo puedo tener ciertos cálculos que puedo realizar o ciertas cosas que puedo hacer a nivel de scripts. Él maneja 3 lenguajes de programación: C#, J# y Visual Basic. ¿Okay? No, porque el que viene por defecto normal es el de C#. Pero sin embargo, aquí están esos 3 y uno escoge con el que se sienta más cómodo de trabajar. Aquí tengo otro panel que es el que me va a permitir manejar todas las agrupaciones y ordenamientos a nivel del reporte. Y de errores de scripts es más que todo cuando yo estoy trabajando scripts, es lo que me va a detectar son errores de sintaxis. Ok, no de lógica, de sintaxis.
sea, si me faltó ahí un punto y coma, si escribí mal o alguna función que escribí mal o lo que sea, él me va a detectar ese tipo de cosas. Pero la lógica ya es otra historia, ¿verdad? ¿Ok? Otro de los elementos que tiene el reporteador, el diseñador, uno es el explorador. Entonces aquí él me va a mostrar todos los elementos de mi reporte, todo lo que yo tenga y estoy utilizando dentro de mi reporte. Y la parte de la lista de campos es donde yo voy a ver todos los campos de mi consulta, mis campos calculados y mis parámetros. ¿Okay? Ahí es donde voy a administrar esa otra parte. ¿Ok? Listo. Los controles. Ok. Estos son los controles con los que yo voy a construir mi reporte. Bueno, el control, el puntero, que ya pues, eso es o existe, ¿verdad? Ok, yo tengo para almacenar datos igual, yo tengo una etiqueta y tengo algo que se llama texto enriquecido. ¿Qué es la diferencia de los dos? Los dos me permiten manejar etiquetas y o me permiten manejar datos y me permiten manejar la combinación de ambos. Yo puedo tener una etiqueta con un rótulo, con un campo. Puedo hacer y los dos. La diferencia es un tema de propiedades. Si yo a mi etiqueta le pongo que es negrita, todo su contenido es negrito. Si le pongo que la letra es de color azul, todo el contenido es de color azul. Todas sus letras es de color azul. Si le digo que el tipo de letra es Arial, todo el contenido es Arial. Y el tamaño, etcétera. Él asume todo el contenido, asume la propiedad. En cambio, en el texto enriquecido es como un Word, si lo vemos así. Un Word sencillito. Un Word donde yo le digo, yo puedo tener una combinación de letras, puedo tener combinación de colores, puedo tener combinación de colores de letras, ¿verdad? De negrita o de itálica, o sea, yo puedo hacer una combinación de esas cosas. ¿Ok? Sin que me diga igual, puedo poner un enter y puedo poner más cosas, yo puedo poner varias información dentro de eso. La etiqueta es un poquito más abstracta en ese sentido, ¿verdad? Es un poquito menos flexible. ¿Ok? Igual, todo esto lo vamos a ver. O sea, lo que me interesa es como si el concepto se entiende. Sí. Ok. Este otro casilla de selección lo que me va a permitir es ver de una forma gráfica un falso y un verdadero. Entonces él va a poner ahí un check y él va a marcarse si es verdadero y se va a desmarcar si es falso. ¿Ok? Pero lo veo de una forma gráfica. No es de selección, entonces. ¿Ah? No sirve para filtrar. No, para mostrar información a nivel de falso o verdadero. Claro. O sea, vos podés filtrar, o sea, vos podés tener un filtro, pero digamos, el filtro te funciona por aparte. Ajá. ¿Ok? Pero esto lo que te va a mostrar es gráficamente si el valor de ese elemento es falso, o sea, o es verdadero. Ok. ¿Ok? Listo. La caja de imagen lo que me permite es manejar imágenes dentro de mi reporte. Yo puedo tener imágenes incrustadas. O sea, yo llego, cargo y pego la imagen y esa es la imagen que es, ¿verdad? Puedo manejarla a través de un URL, ¿verdad? Donde yo le vaya a decir, vaya a traerme la imagen a tal ubicación. Sí, para HTML en este caso, ¿no? Sí, puede ser un HTML, puede ser un file que está, o sea, un archivo de imagen que tengas ahí puesto en alguna carpeta. Ahora, el usuario que vaya a correr el reporte debe tener acceso a esa ubicación o a ese URL. O sea, a esa ubicación necesita tener acceso porque si no, no va a haber nada. Y la otra es por medio de un campo de base de datos. En este caso, vamos a ver, a nivel del sistema yo tengo imágenes, yo puedo cargar imágenes a nivel de los artículos y a nivel de los empleados.
Sí. Entonces, si yo quisiera hacer como un expediente de un empleado, yo puedo utilizar eso y hacer referencia a ese campo. Y él me va a traer la imagen digamos, si hago un expediente de empleado, me va a traer la foto del empleado. Bien. Ok, entonces esas son, digamos, las 3 maneras de poder manejar imágenes. En el panel, un panel es un contenedor, al final. Es un contenedor donde yo puedo poner otros objetos y simplemente para tenerlos juntos, si ya yo necesito desplazarlo, moverlo, todo se va ahí, ¿verdad? Igualmente esto tiene, o sea, trabaja por jerarquías, ¿verdad? Por herencia. Entonces ya yo puedo decirle al panel, mire, vea usted, todo lo que está contenido en usted va a tener, la letra va a ser de tal color, va a ser y los objetos cuando ya yo empiezo a colocarlos, van a empezar a heredar esas propiedades. ¿Ok? Este otro control para mí es una felicidad para la hora de diseñar ese control de tabla. Porque él me va a permitir estructurar mejor ya cuando tengo que colocar campos en una línea o tengo que hacer un recuadro. Entonces eso es una felicidad para poder trabajar ese tipo de diseños. Y lo vamos a ver ahí con unos ejemplos posteriormente. Estos dos controles, línea y forma, me permiten dibujar línea y forma dentro de una misma banda o sección. Digamos, aquí Crystal le llama secciones, este otro le llama bandas. Entonces las bandas son los elementos o segmentos donde yo diseño, pero estos controles solo se pueden utilizar dentro de una misma banda. Ahora, si yo quisiera hacerle un recuadro a mi reporte, yo tengo que utilizar o una línea que atraviese varias bandas, utilizo estos dos que están abajo. Estos sí atraviesan bandas, estos dos no. ¿Ok? Código de barras, entonces esto permite manejar elementos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Los de 2 dimensiones es como como el que se ve acá, y el de 3 dimensiones son los códigos QR. ¿Okay? Este otro control de código postal, pues, ¿qué les diré? Primero, nosotros aquí en Costa Rica como que no somos muy dados de utilizar códigos postales, ¿verdad? Sino que usamos más direcciones físicas. Hasta hace unos poquitos años para acá fue que ya empezó como a entrar un poquito el tema del código postal, ya un poquito más definido y oficial. Él lo que te va a permitir es un controlcito para poner eso. Yo, en mi experiencia, nunca lo he utilizado, sinceramente. No, o sea, nadie me ha pedido póngame esto. Sin embargo, pues el control existe y si lo necesitan, pues ahí está. Gráficos. Me permite crear gráficos, no me acuerdo la librería de cuántos gráficos era, pero sí es bastante grandecita. Igual, gráficos de barras, de líneas, de pie, de embudo, de dispersión, gauge, el Gantt. Permite hacer varios, pero igual, como cualquier gráfico, uno tiene que saber cómo alimentarle los datos. O sea, uno tiene que saber cómo construirlo, porque él solito por sí mismo, yo digo, ay, mira qué bonito hacer un gráfico de dispersión, ¿verdad? Y hágase solo. No, o sea, o sea, nada más lo pongo y él adivina cómo construirse. No funciona así. ¿Ok? O sea, uno tiene que construirlo y tiene que saber qué datos, cómo alimentarlo, cómo preparar los datos para alimentarlo. ¿Ok? Estos dos grafiquitos que están acá, o dos controles, el gauge y el sparkline, digamos, esos sí vienen por fuera porque digamos, tienen una construcción un poquito diferente, su objetivo es un poquito diferente. El gauge lo que me va a permitir eso es un control como para poder manejar indicadores, ¿verdad? Yo puedo tener un indicador, por ejemplo, un presupuesto de ventas que es mi meta de ventas, y él lo que va a medir, yo le digo, bueno, mídame mis ventas en el mes de octubre,
y él lo que va a empezar a medir es qué tan cerca, qué tan largo estoy de ese presupuesto, que es mi meta, ¿verdad? Yo puedo definirle el límite inferior, límite superior, como para saber hasta dónde llegué. O sea, o si yo tengo un límite inferior, es decir, mire, usted no puede estar por debajo de esto. ¿Ok? Eso es el gauge. El sparkline es como un electrocardiograma. Nada más yo lo alimento con un dato y él me lo va a graficar como una línea de tiempo. Nada más. O sea, él no pone ni tiene ejes, ni tiene valores, nada más. Él muestra la línea y uno tiene que saber cómo interpretar eso. ¿Okay? Cubo de decisiones, aquí se llama cubo de decisiones, pivoto, es lo mismo que pivote que una tabla dinámica. O sea, eso lo que me va a permitir es poder construir un tipo de datos, o sea, de forma agrupada en ese estilo, como un pivote. Ahora, vuelvo y repito, o sea, ese cubo de decisiones hay que saberlo manejar, porque si yo lo que quiero es que un usuario me lo corra en un reporte, si eso se extiende a lo ancho y a lo largo, eso habría que empezar a imprimir o pasarlo todo a Excel para poderlo ver junto, porque él lo va a separar de acuerdo al tamaño de la hoja. Entonces hay que tener cuidado a la hora de construir eso, y si el objetivo es, no importa que se pase, porque yo lo que quiero es que el usuario lo pase a Excel. Entonces ya es diferente. En ese caso, pues yo lo que le diría es mejor construir una vista y que lo vea en la parte de pivotes, porque ahí sí lo va a poder ver en pantalla completo, ¿verdad? Uno lo utiliza para cuando uno sabe que el cubo o el pivote que va a construir es manejable, que lo puede ver en una línea, o sea, en una hoja, y que lo puede interpretar ahí mismo. Okay. Los subinformes, pues es para poder pues incrustar un informe dentro de otro, ¿verdad? Contenido. Esta tabla de contenido es otro de los controles que yo nunca he utilizado. Sin embargo, si uno, dependiendo del reporte que vaya a construir, uno podría crear una tabla de contenido al inicio del reporte para que el usuario ubique qué es lo que va a ver y dónde está. El Infopack es un control que te permite agregar en el reporte números de página, fecha, hora de impresión, el usuario que está imprimiendo el reporte, etc. Para eso es lo que sirve ese control. El salto de página es un control para forzar un salto de página en un segmento dado del reporte. ¿Okay? Y estos dos últimos controles, que era lo que les explicaba ahorita, que sirven para dibujar líneas o recuadros a través del reporte como tal, de las bandas del reporte. Con esto es con lo que construimos reportes. ¿Okay? La parte de las agrupaciones y ordenamientos, yo puedo añadir grupos, puedo añadir ordenaciones, eliminarlas, cambiarlas de posición. ¿Qué es la diferencia entre una ordenación y un grupo? Simplemente que no tienen marcados estos checks. Una ordenación es simplemente, esto no tiene ni cabecera ni pie de grupo. Y puedo hacer ordenaciones tanto ascendentes como descendentes. Campos calculados o fórmulas personalizadas. Estos campos calculados, yo puedo añadir campos calculados donde puedo definir construirlos. Aquí yo puedo añadir todos los campos calculados que yo quiera. ¿Cómo puedo retornar datos? 1, por medio de una expresión, o 2, a través de un script que me retorne un valor. ¿Ok? Entonces, esta expresión que está por acá,
¿qué es lo que me va a decir? Él me va a construir, no sé si en algún momento han usado Access, bueno, tiene mucha, o el mismo Excel tiene como estas funciones predeterminadas, ¿verdad? Entonces, aunque no son tan amplias o tanto como tiene el Excel, pero tiene suficientes como para hacer cálculos sencillos, ¿verdad? Ya cuando son cálculos un poco más complejos, ya eso o se hace a través de un script, y si ya el cálculo, yo pues ahí dependiendo, cuando yo diseño de reportes, dependiendo de lo que sea, yo tiro, si son cálculos más complejos, así, prefiero hacerlos a nivel de base de datos. Entonces, pero ya eso, como les digo, es una elección de cómo prefieran hacerlo. Acá mismo pues tengo una barra de operadores para poder construir estas expresiones. Tengo campos, aquí en campos yo voy a tener tanto los campos de mi consulta como los campos de otros campos calculados, ¿okay? Que yo puedo utilizar para calcular otra cosa. Las constantes, pues aquí viene lo que es un falso, un verdadero, y los parámetros yo podría utilizarlos perfectamente para crear una fórmula. Ok. Listo. Ok, este sistema tiene lo que se llama Smart Tags o información contextual, o sea, son menús de información contextual. Los vamos a encontrar a nivel de reporte en la esquina superior izquierda del reporte, aquí de la hoja de diseño, hay un cuadrito que me abre la ayuda contextual. A nivel de las bandas o los grupos, ¿verdad? Yo también tengo, eso es como un recuadrito que uno ve acá con un menor que, entonces un mayor que, entonces uno hace clic y ella abre la ayuda contextual. Y en los controles también hace lo mismo, el control tiene el recuadrito de esto, uno lo hace clic y trae la ayuda contextual. Esto al final son ciertas propiedades que tiene el control, como de ayuda rápida, ¿verdad? Como de hacerlo, que son las más frecuentes de invocar. Pero sin embargo, todas estas propiedades existen dentro del panel de propiedades del objeto. ¿Okay? Aquí es solo para accesarlas más rápido. Tiene otro tema otra funcionalidad que se llama reglas de formato. Ok, con las reglas de formato, vamos a ver, ¿alguien ha utilizado formato condicional en Excel para meter semáforos y ese tipo de cosas bonitas? Ajá. Ok, sí. Eso es esto, solo que esto es más a pie. O sea, si yo voy a meter un semáforo, como lo hace Excel, que usted en la misma configuración, usted le dice, bueno, si el valor es mayor tanto, pues rojo, si es tanto es amarillo, si es tanto es verde, ¿verdad? Usted ahí mismo lo configura y él le pone el semaforito de acuerdo al valor. En este caso, yo tengo que crear una condición para el rojo, una condición para el amarillo y una condición para el verde. Una regla. Entonces yo le digo, bueno, aquí en la condición yo le digo, si usted es menor que 10, entonces vaya, y yo abro aquí el formato y le digo, vaya y me pone rojo. O sea, es un tema de formato. Entonces él le va a cambiar el color a la letra, o la va a poner negrita, o le va a rellenar con un color, algo que yo lo pueda al campo en su momento. ¿Ok? Aquí vienen unos ejemplitos de los paneles de vista previa, donde yo esto lo puedo hacer, pues es bueno, ¿verdad? Estarlo corriendo para ir viendo cómo va quedando mi reporte, cómo se va viendo, ¿verdad? Esta sería cómo se vería en HTML, o sea, es el mismo reporte, pero cómo se vería en un HTML. Esta es la ventanita de los scripts, ¿verdad? Donde yo meto ya, ¿cómo se llama? Yo puedo incluso crear otros procedimientos, otras cosas. Por ejemplo, aquí él está llamando para poder crear lo que él va a convertir es una cadena numérica a letras, o sea, para poder convertir un valor en letras. Entonces llama a otro procedimiento para poder crear, que está más abajo escrito, para poder crear toda la cadena
de resultado, ¿verdad? Ok, esta opción de ubicación es donde yo puedo decirle al reporte dónde lo voy a colocar. Y esta funcionalidad me permite poderlo ubicar en diferentes áreas del reporte, del ERP, perdón. Entonces, puede ser que yo haya creado este reporte, pero lo van a ver usuarios de facturación y lo van a ver usuarios de cuentas por cobrar. Entonces, por ejemplo, yo tengo un usuario de cuentas por cobrar que nunca entra a facturación. Entonces, yo puedo colocarle ese reporte a él en sus reportes de cuentas por cobrar para no tener que darle acceso a él a facturación solo para que vaya a ver el reporte, ese reporte. ¿Ya? Entonces, el reporte yo lo puedo colocar en varios lugares al mismo tiempo y es el mismo reporte. Esto es multiusuario, así que el reporte lo pueden estar corriendo al mismo tiempo varios usuarios sin ningún problema, ¿verdad? Otra forma, pues, de verlo es a nivel donde yo lo coloco, puedo ir a correrlo o en mi mantenimiento de reportes, yo lo selecciono y le doy esta impresora aquí, cian, no sé qué color será ese, esta media celeste verde, y le doy aquí clic y él me corre el reporte sin tener que abrirlo para verlo, o sea, para verlo en el diseñador. Otra de las funcionalidades que es lo que vamos a aplicar con el tema de las acciones de personal es la modificación de los reportes estándar en el ERP. Ok, yo simplemente selecciono el reporte que voy a correr, busco el formato, el RPX es el formato de DevExpress, el RPT es el formato de Crystal Reports. Ok, eso para que también vean la diferencia. Entonces, cuando yo corro el reporte normal, este es el estándar, el formato estándar, entonces una vez que yo corro ese reporte le digo editar. Él a la hora de editar, él lo que me va a traer es el reporte en versión de diseño. Ahora, importante acá, esto tiene un dataset. Este dataset yo no lo puedo modificar, pero esto sí tiene una razón de ser del por qué. Porque este dataset lo construye el ERP. ¿Ok? Este dataset lo construye el ERP. Cuando yo voy a correr un reporte, él me pide ciertos filtros y ciertas cosas, entonces con base en esa información, él construye ese set de datos. ¿Ok? Por eso no le puedo echar mano a eso. Sin embargo, yo tengo la factibilidad de personalizar la fuente de datos si a mí me hiciera falta algún dato que yo quisiera agregarle a esto. Ahora, puedo agregarle una única fuente de datos. Si yo, por ejemplo, ahí yo tendría que, y ese select se construye manualmente. Entonces yo tengo que saber cómo construir ese select de la forma en que él lo pide, o yo podría, si ya veo que es una consulta un poquito más compleja, yo prefiero ir a construir una vista y llamar esa vista acá con los datos que yo quiero agregarle a mi reporte. Si son datos que vienen de diferentes tablas, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, una vez que eso está, yo ya puedo venir a personalizar eso. Ahora, si yo no necesito agregarle datos a eso, sino que necesito hacerle un cambio de forma o de lógica, ya yo simplemente agarro este lienzo y empiezo a trabajarlo, a acomodarlo y hacerle todo lo que yo necesite hacerle. Que eso es muy probablemente lo que vayamos a hacer con las acciones de personal, para poder tener esos formatos, ¿verdad? Para que muestre esos formatos. ¿Ok? Entonces, una vez que yo le hago cambio a esto, yo le digo guardar. Pero él va a pedir que lo guarde con otro nombre. Él no va a sobreescribir el estándar. Él no va a sobreescribir este formato. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no se sobrescriben los estándares? Porque cuando viene una actualización, simplemente le cae encima y listo.
se perdió la actualización, o sea, la modificación que yo hice sobre ese reporte. Entonces, lo ideal, y de hecho acá lo que hace es que él graba y le da otra opción que yo puedo seleccionar aquí en el formato de impresión a la hora de imprimir. Entonces yo ya cuando hago mis modificaciones y tengo mi formato personalizado, yo simplemente le digo a él, lo llamo, no corro mi reporte sobre el estándar, sino que llamo mi formato personalizado y corro el reporte con mi formato personalizado. Estamos, eso lo vamos a hacer. O sea, simplemente, vuelvo, insisto, conceptualmente sí me entienden cómo se maneja esta parte. Esto es Crystal, entonces. No, este es reporteador, véalo, o sea, si lo ves, esto es reporteador. El formato RPT es Crystal. Crystal también te permite hacer ciertas modificaciones a nivel de los reportes estándar, pero sinceramente el diseñador, o sea, digamos, la interfaz esa que presentan, no te permite hacer mucho. Te permites hacer ciertos acomodos y ciertas cosas, pero no más allá de eso. En Crystal sí hay que tener el Crystal para poder modificar. Es lo ideal. Y entonces ya el reporte de Crystal lo que hace es que hace una copia, lo renombra, hace un formato personalizado, después ya uno lo sube para que esté disponible. Ok. Opciones para exportar el reporte: PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, que es la versión súper viejita de Excel, ¿verdad? La versión nueva de Excel, en XLSX, en CSV, ¿verdad? Que son archivos separados por comas. Es un archivo de texto separado por comas, ¿verdad? Que igual se puede leer en Excel. Un archivo de texto o como imagen. Okay, estos son algunos ejemplos ahí de formato. Estos colores rojo, azul, verde, estos son verde y rojo, son formatos condicionales, ¿verdad? Ajá, estos son el código QR que lo utiliza nuestra facturación electrónica. Okay. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de tabla dinámica y esto es un gráfico basado en tabla dinámica. O sea, la fuente de datos de este gráfico es la tabla dinámica. Pero digamos, aquí yo estoy colocando una tabla dinámica bastante pequeña que puede verse en una hoja y que alimenta este gráfico. Este otro gráfico que está por acá es un gráfico que está basado ya en datos del reporte, o sea, en la fuente de datos. O sea, yo lo construyo con esa otra fuente de datos. Pero, y no es que no sea con la misma fuente de datos, solo que yo ya aquí lo estructuré para que me lo muestre aquí. Esa es como la diferencia. Aquí yo tengo que estructurarlo para que se vea de esta manera. Ok. Y ya la parte de documentación, pues yo, como les digo, o sea, yo acá lo que he hecho es que he ido a DevExpress para documentar y hacer ciertas cosas y consultar y ver cómo se hacen ciertas cosas. Y algo que está en proceso en este momento es la actualización de la versión que tenemos nosotros en este momento. Eso lo están trabajando, porque ya se nos quedó un poquito desfasada con respecto ya a las últimas versiones de Express. Entonces, por ahí es a donde empieza el tema. Vea, voy a hacer aquí un pequeño, aquí estoy en prueba, ok. Vamos a ir a recursos humanos un momento para ver si tenemos por acá alguna acción de personal, que fue algo que me comentó Loiret que tenían, y veamos si hay alguna. Eso es un despido. Vamos a ver si esto tiene, qué tantas notas tiene. Ok, esto era lo que vos me decías que ustedes quieren que se vea de esta manera en el formato. Sí. Sí, porque creo que en este momento si imprimimos esa acción, ok, no importa. Ok, si imprimimos esa acción, voy a imprimirla con el formato estándar. Ok, ella está leyendo
eso y las notas, aparte de que la corta aquí, ¿verdad? Que eso es algo que está haciendo, que está cortando la nota. Digamos, no, aquí no puedo ver eso. Vamos a ver si con la otra que vi ahí que decía, porque ya vi que hicieron unas personalizadas con nota. Esta que dice con nota, a ver cómo se ve. Ok, esto es lo que ustedes dicen que se ve así. Entonces, sí, eso fueron salvatandas que nos inventamos hasta que llegara esta capacitación. Ok, bueno, aquí ya yo estoy en el diseñador. O sea, cosas que tienen esto. Uno puede ampliar el espacio de esto para que pueda y hacerle un toquecito aquí más pequeño. Ok, ¿qué propiedades tengo que hacer yo aquí para cambiar eso? Con solo que yo le diga a él que es multilínea, ya esto, y voy a hacerle una vista previa, ya él se ve así. Es una propiedad, realmente lo que le estaba haciendo falta. Ahora, igualmente yo le puedo decir, mire, vea, usted, quiero que se vea así también. Ok. Y vea que ya él también ya se justificó también a los lados para que no deje espacios a los lados a nivel de los párrafos. ¿Verdad que hay una propiedad para que él se ajuste al tamaño del campo, del editable? Él lo que hace, uno aquí lo que le dice es, sí, yo puedo hacer perfectamente esto. Yo puedo hacer para no tener eso a nivel de diseño, así tan, ¿verdad? Uh-huh. Yo puedo hacer eso. Y de hecho yo aquí en este diseño lo que haría es meterle una subbanda para ver eso por aparte. Para que él pueda crecer lo que necesite crecer sin tener que pasarse. Porque sí, si yo a él le digo, usted puede crecer, que es esta opción, digamos, él va a crecer, pero si hay más que mostrar, él se va a sobreponer hacia abajo. En este caso, digamos, él no se está pasando, ¿verdad? Pero es muy difícil calcular qué tanto voy a escribir aquí. Aquí puede ser que en alguna acción yo imprima solo un párrafo, que puede ser que en otra, pero en otra puede ser que escriba toda una historia. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, aquí lo recomendable es trabajar lo que se llama una subbanda, ¿ya? Para que él crezca lo que tenga que crecer. O sea, yo este reporte, de hecho, lo diseñaría un poquito diferente. Y de hecho, bueno, hay que hacerle las variaciones de acuerdo a lo que ustedes pasaron, ¿verdad? Pero digamos, eso específicamente, eso que está ahí específicamente, ok, aquí lo voy a dejar de nuevo. Porque esto que está ahí aquí afuera, ¿qué es? No, estos son, sí, son líneas, ¿no? Esto de aquí, yo simplemente le digo, ahorita le digo no crecer, porque si no, si yo le digo crecer y esto es más grande, él se va a sobreponer sobre esto que está aquí. Uh-huh. Él no va a empujar, o sea, porque él no logra hacerse el espacio, él crece y se va a sobreponer sobre lo que hay. Entonces, ya a nivel de diseño no es lo ideal. Okay, esto por acá tiene las vistas de, que no la veo, propiedades. ¿Dónde están? Ok, vamos a ver dónde estás. ¿Dónde está la vista de propiedades? Ok, es que ¿qué te hiciste? Ok, aquí está la vista de propiedades. Vamos a decirle márquese aquí. Y hágase por acá. ¿Por qué la cerré? Ahí está. Ok, eso se quedó por aquí abajo. Simplemente acomodo acá para poder ver estos otros. Ok, entonces, a nivel de la lista de campos, y aquí, o de los mismos formatos, yo puedo hacer esto más chiquito. Ok, aquí yo también ya tengo las propiedades y puedo ver
también los tamaños. Puedo manejar aquí ya un poquito más el tamaño que pueda tener eso, dependiendo del ancho de página. Le puedo cambiar el ancho. Ahí lo acorté mucho. Como para dejarlo, bueno, eso ya es un término de cómo acomodarlo para ver la ubicación que él tiene y decirle, mire, vea, usted está en 410. Es similar a un HTML, esos márgenes de línea. Sí, todo esto es como para poder decirle, mire, vea, usted ubíquese y cámbiese de aquí el ancho. Y yo voy acomodando. Yo prefiero cuando estoy diseñando cosas que sé que tengo que meter o acomodar igual. O yo lo podría hacer al ancho y decirle, mire, vea, póngale aquí el relleno, ¿verdad? Que es para que le deje los márgenes arriba y abajo, ¿verdad? De eso. Entonces, digamos, si lo vemos de esa manera, cuando ya son reportes que están personalizados, yo ya les puedo dar grabar sin ningún problema. Él no me va a decir que me lo grabe. ¿Perdón? Esas medidas eran en píxeles, las ubicaciones y demás. Esto no, esto, vamos a ver, el reporte como tal, las unidades de medida, ahorita yo estoy trabajando en centésimas de pulgada. Pero él tenga o décimas de milímetro o píxeles. El tema de esto, bueno, yo en lo personal prefiero trabajar con pulgadas porque me ubico un poquito más en los tamaños de la página. En centímetros, 8,5 por 11 son como 27 punto algo por 21 punto algo, ¿verdad? Entonces ya manejar el espacio de eso es como un poquito, ¿verdad? En cambio ya uno con 8,5, aunque yo no, digamos, uno normalmente no usa pulgadas ni esas cosas, pero a mí yo me siento más cómoda manejando pulgadas cuando trabajo con la hoja. Claro. Ya. Bueno, ya van a ser las 12, ya por lo menos adelantamos esto un poquito para que vieran esta parte, pero igual hay que trabajarlo. Mañana y aquí ya cerramos un segundito, si ya yo lo vuelvo a correr, vamos a correrlo. Mañana ya cuando trabajemos vamos a trabajar un poquito ya en lo que es un reporte, ya vamos a empezar a hacer reportes, ¿ok? Y vean ya cómo se ve. ¿Ves? Ya se está ajustando al tamaño y listo. Entonces, este reporte se puede mejorar y se puede hacer para que él muestre o todo de acuerdo a lo que ustedes me están indicando acá, con esto, con las acciones de personal. ¿Ok? Ahí habría que hacer temas de trabajar con bandas, de ver qué es lo que va a mostrar, cuándo lo va a mostrar, para que él muestre un formato o muestre otro, ¿verdad? Y ojalá podamos llegar, por ejemplo, todo esto de los nombres, el número de cédula, vea que aquí lo tiene, nombre, número, ojalá pudiéramos hacer algo estandarizado, como para decirle, bueno, si usted es una acción de tipo de acción de vacaciones, muéstreme esto que está aquí. O sea, por ejemplo, esto es lo diferente que él va a mostrar, ¿ya? Bueno, para las incapacidades realmente esto es lo mismo, lo único que va a mostrar diferente es el tipo, tal vez de que aquí dice amonestación o aquí dice esto, es el tipo de acción, ¿verdad? Y en el despido, pues prácticamente también es el tipo de acción, es lo que él va a mostrar de diferente. Pero tal vez esta parte que está por acá, pudiéramos estandarizar un poquito la información, ¿verdad? Que si decimos aquí que viene el nombre, entonces colocar en todos que venga el nombre, el número de cédula, el número del empleado, aunque sea un despido, ¿verdad? Y ya esta parte del ingreso y esto que está aquí, ya lo podemos colocar como parte del tipo de acción, ¿verdad? Que se muestre. ¿Ok? Las firmas y todo eso. Entonces sí sería bueno como trabajar un poquito esa parte, ¿verdad? De esa estandarización. Bueno, o sea, por ejemplo, como poner esto, que los datos del empleado, que sea
que sea estándar para todos los tipos de acción, ¿verdad? Que si vamos a colocar el tipo de acción aquí, pongámoselo a todas aquí arriba, el tipo de acción. Por ejemplo, porque esta lo tiene aquí, esta otra lo tiene por aquí, arriba, ¿por dónde está? No sé. A ver, aquí abajo. ¿Ya? Entonces, tal vez podemos estandarizar un poquito esas cosas. ¿Ok? Ujú. Y mañana, entonces, seguimos ya con el resto de la capacitación, ya un poquito más orientada a la parte práctica. No sé si hasta acá tengamos alguna. De acuerdo. De acuerdo, María, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. No, mañana, si Dios quiere. Mañana, vamos a ver, mañana. Como más la parte práctica, ¿verdad?